¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las entrevistas de Consalud TV. Hoy nos acompaña el doctor Alfonso Vidal, jefe de las unidades de dolor de los hospitales La Luz, Sur y Valle de Henares de Quirón Salud. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Hola, bienvenido, bien hallado. Un placer tenerle aquí. ¿Calificaría el dolor como la disciplina desconocida de la medicina, doctor? Bueno, tanto como si fuera una única, no, pero sí es una de las desconocidas. El dolor es un problema de salud que nos afecta a todos, que afecta al conjunto de la población. Todo el mundo sabe lo que es el dolor, todo el mundo sabe lo que es su dolor, pero que tenga una consideración específica quizás es lo que a lo mejor sería necesario. El dolor siempre lo hemos asociado como parte de un problema, de una patología, pues de una infección, de una enfermedad de otro tipo, de una degeneración. El hecho de considerarlo como una enfermedad en sí mismo es lo que quizá en las circunstancias actuales pensamos que tendría interés, sobre todo en patología crónica. ¿Existe una conciencia global entre los propios profesionales sanitarios acerca de la relevancia que tiene el dolor en el ámbito asistencial? Bueno, esta es una de las cosas que nos pasa. Nosotros intentamos ir de menos a más o de más a menos según las circunstancias, entendiendo que al primero que tienes que concienciar es al paciente, al conjunto de los pacientes y por tanto a la sociedad en su, digamos, como peones que son, como la parte más baja. Luego, por supuesto, a los profesionales, que serían el siguiente escalón, y luego, por último, a la administración. Hace falta concienciación de todos, hace falta concienciación de los pacientes, hace falta concienciación de los profesionales, que muchas veces tenemos la impresión de que se fijan exclusivamente en la pequeña ventana de su especialidad, en el ojo, en el diente, en el hueso, en la tripa, en no sé qué, sin tener en cuenta que algo como el dolor puede afectar de una forma más global y que a veces hay patologías que no son exactamente operables o resolubles con una actitud terapéutica y que lo que necesitan es medidas paliativas, de alivio. Yo pongo mucho el ejemplo de la hipertensión. Tenemos una idea bastante clara de lo que es la hipertensión y cuáles son los orígenes, y el conjunto de las especialidades médicas se ven afectadas por la hipertensión por más que hay algunos profesionales que se dedican a ella. La hipertensión hoy por hoy no se cura, pero sí se controla, incluso a veces pues se controla teniendo varias estrategias terapéuticas, con varios fármacos que se cambian, que tienen interacciones con otros medicamentos o con otras actitudes vitales. Esto es un poco lo que yo entiendo que tenemos que tener en cuenta para el dolor. Comentaba, doctor, el caso de la administración. ¿Considera que falta compromiso por parte de las administraciones públicas? Bueno, no sé si nos estarán escuchando y si será políticamente correcto. Sí, creo que sí. Desde la humildad, desde el respeto y entendiendo que la administración, y más en los tiempos que vivimos, tiene muchos problemas y que quizás sean más acuciantes, nosotros como parte implicada tenemos que pedir, tenemos que reivindicar un esfuerzo más. ¿Qué clase de esfuerzo? ¿Un plan nacional? ¿Una ampliación de los presupuestos, de las dotaciones de personal, de las instalaciones? La consideración incluso de una superespecialidad específica y no que sea una parte colateral de otras especialidades, no sabría decir muy bien, o quizá todas estas cosas. Creo que el tejado está la pelota está en el tejado de la administración, que debería escuchar a los pacientes y a los profesionales y dar un poquito más. ¿Cuánto? Pues a lo mejor lo que tengan, a lo mejor mucho más. Otra de las vertientes de la especialidad es la anestesia. ¿Conoce la sociedad lo suficiente todo lo que rodea el ámbito de la anestesia? Bueno, creo que no. Nosotros creo que somos, sin el dolor, somos quizá los buenos de la película, porque en gran medida las personas identifican el alivio con los profesionales. En la anestesia somos un poco, o tenemos un poco la fama de los malos de la película, en el sentido de que la gente, pues muchas veces cuando acude a las consultas nuestras de preparación, pues dicen, bueno, no, si yo lo que tengo miedo es la anestesia y no la operación, como si la anestesia fuera un factor de agravamiento, de riesgo, o si fuera algo peor. Y dices, no, perdona, sí, la anestesia es algo que se ha inventado precisamente para protegerte de la agresión quirúrgica. El que te va a clavar el puñal va a ser otro, y yo lo que voy a hacer es que tú, mientras estés con el puñal clavado y hasta que se te cierre la herida, no tengas problemas de salud, no te suba, no te baje la tensión, colabores de una forma suficiente, que no te falte la respiración ni la circulación. Esta parte es muy importante. La cirugía progresó definitivamente cuando apareció la anestesia en la historia, entonces es imprescindible. Y luego
entendemos que como anestesiólogos la gente no viene a ser anestesiado a los hospitales, viene a ser intervenido y nosotros, digamos, somos un acompañante más o menos incómodo. Creo que tenemos que reivindicar nuestra profesión ante la sociedad y también hasta los otros profesionales. Ellos sin nosotros no pueden hacer nada y nosotros no haríamos nada sin ellos, entonces tenemos que trabajar en equipo a favor del paciente. Enumeraba, doctor Vidal, las múltiples ventajas de la anestesia. ¿Por qué entonces consideran que existe ese temor social a todo lo que rodea la anestesia desde los pacientes? Bueno, es que claro, la anestesia tiene una historia pues un poco bonita y hasta cierto punto trágica. Los padres de la anestesia, los pioneros de la anestesia, fueron personajes hasta cierto punto pues, afortunados por descubrir cosas y atormentados porque tuvieron unas vidas terribles, desde el éter, el protóxido, el pentotal, que en las primeras participaciones que se utilizó fue en el famoso bombardeo de Pearl Harbor y decían que el pentotal mató más gente en Pearl Harbor que los mismos japoneses. Bueno, quizá esto ha sido excesivo. Se ha asociado porque en los primeros momentos la anestesia eran medicamentos, sustancias nuevas y que había que aprender a utilizarlas. Entonces, la utilización de poca cantidad dejaba al paciente insatisfecho y de mucha cantidad podía conllevar riesgos vitales. Esta tradición histórica, pues hombre, se ha ido heredando o se ha ido transmitiendo de padres a hijos y ahora tenemos la impresión de que tenemos que quitar un poco ese San Benito de ser una cosa peligrosa. La anestesia es un procedimiento seguro que lo administran profesionales con medios tecnológicos excelentes de control de las funciones vitales y que lo que hacen es, como estaba diciendo antes, proteger al paciente, protegerle para que salga adelante de una cosa que muchas veces es súper agresiva. Otra de las columnas de la especialidad es la reanimación. Normalmente la reanimación suele asociarse a entornos extrahospitalarios o más a la puerta de urgencias, pero conlleva mucho más, abarca mucho más. ¿Qué nos puede contar al respecto de la reanimación? Bueno, la reanimación, digamos, es la tercera pata de esta profesión. Es decir, ¿qué es la reanimación? Aunque la etimología sea efectivamente volver a activar, puedes volver a activar a uno que le has desactivado, es decir, recuperas a una persona de una anestesia o de una intervención, una cosa por el estilo, pero también recuperas a unos que han perdido la salud circunstancialmente porque su corazón o sus órganos vitales han dejado de funcionar bien y puede ser en un entorno extrahospitalario, es decir, pues en la calle, digamos, en entornos digamos, urbanos, en centros sociales, donde fuera, y en el caso de la anestesiología, sobre todo en el ámbito hospitalario, en el ámbito digamos, de centros de salud. En ese sentido, la reanimación que nosotros hacemos, que nosotros enseñamos y que también aprendemos, es una reanimación que va más allá de solamente reactivar esto que sale a veces en las películas, que los protagonistas de pronto sufren un colapso y llega uno de ellos y pues a base de hacerle compresiones, ventilaciones, desfibrilación, no sé qué, se reactiva, se levanta, se besan y se acaba. Esto es mentira, no porque no pueda ser cierto que haya amor y todas estas cosas, sino porque una persona, después de ser reanimado, sigue teniendo muchas de las causas que le han llevado a ese colapso. Y entonces hay que sostenerlo durante un tiempo. Entonces hay una serie de cuidados post-reanimación que también se tienen que hacer, que también hacemos nosotros como profesionales. Es decir, es algo más complejo. Ahora, ser capaz de reanimar, de utilizar un desfibrilador que son automáticos, que solamente tienen el botón de encendido y el botón de aplicar un choque, eso lo puede hacer, lo debe hacer cualquiera. Ahora mismo multitud de instalaciones tienen con todo el sentido, porque si pasa mucho tiempo desde el colapso, cada minuto que pasa, el 10% de expectativa menos de recuperación. Entonces, en poco más de 10 minutos la expectativa se aproxima a cero. Los primeros intervinientes, las primeras personas que aparezcan, tienen que hacer algo. Si no, esa persona se va a ir indefectiblemente. Por eso es una cosa que hay que generalizar. También tenemos un papel en ese sentido. O sea que sí, la reanimación es otro elemento pues, muy importante. La importancia de la cadena de la vida. Exacto. La cadena de supervivencia es una de las cosas. Muchas veces los mensajes tienen un contenido que es muy importante, pero la potencia de la manera en la que se expresan muchas veces sobrepasa. O sea, esto es lo de la famosa metonimia, el continente por el contenido. La botella de vino, el vino es bueno, pero si la botella es buena, resulta que el vino es mejor.
Bueno, pues nosotros queremos que nuestra botella sea magnífica y luego el contenido ya nos esforzamos. Y una última pregunta, doctor. ¿Cómo valora el futuro de los servicios de anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor? Bueno, yo creo que nuestro futuro es, en muchos sentidos, halagüeño. Me explico. Halagüeño en el sentido de que no nos va a faltar el trabajo. El campo de nuestra especialidad es un campo súper amplio, súper variado. Puedes trabajar con el cerebro, con las manos, con el corazón o con las tres cosas, y en ese sentido sí, la demanda de servicios es muy importante. Y luego esto que hemos ido hablando en el contexto de colocar la especialidad en un punto en el que el reconocimiento social, profesional, a todos los niveles, pues sea el que entendemos que tiene que tener esta especialidad. Entonces, en esa estamos, halagüeño, pero habrá que trabajar. Pues habrá que seguir trabajando en ese campo. Claro Doctor que sí. Alfonso Vidal, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer.